Hola, soy Perón Stillen, voy a estar hablando con Carlos Ver para Click Polo. Soy Larry Ulloa, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Santi Tocalino, habla en Click Polo. Soy Ezequiel Martínez Ferrario y voy a estar hablando en Click Polo. Eduardo Novillo, voy a estar hablando en Click Polo. Soy María Chaván, voy a estar hablando en Click Polo. Bueno, Hilario, ¿cuál es el balance de este 2015 para vos, en lo personal y para Alegría? Y es una sensación agridulce, creo que estuvimos todo el año esperando ese primer partido de Palermo que, como todos siempre decimos, es clave, que te mete en la semifinal de Palermo. Creo que no jugamos bien y no jugamos a lo que nosotros estamos acostumbrados a jugar, el polo que queremos jugar. Creo que tal vez eso fue un cachetazo que nos hizo reaccionar y nos hizo dar cuenta que teníamos que cambiar. Y bueno, cambiamos las posiciones y fue algo que nos hizo mejorar a todo. Creo que Maú se liberó mucho más, Lucas tuvo mucho más protagonismo y sin dudas que por ahí a mí me dieron más libertad para poder andar más libre dentro de la cancha. ¿Y en lo personal? En lo personal, bien, estoy contento, creo que terminamos bien. Creo que hice un buen Palermo, no estaba acostumbrado a meter tantos goles ni a tirar penales, fue algo nuevo para mí, pero contento, creo que hubo buena efectividad de penales y mucha cantidad de goles en todos los partidos, contento, creo que hice un esfuerzo grande los últimos 2 o 3 años por montarme mejor y creo que tal vez el jugar bien fue el resultado de ese esfuerzo de los últimos 2 o 3 años. ¿Leíste la última editorial de Click Polo? Obvio. ¿Qué opinás? Impresionante, la tuve que mirar un poquito y estudiarla porque me mareaba un poco, pero estuvo muy buena. Gracias por tu empuje y por tu apoyo. Bueno, pero más allá de eso, ¿qué opinás del concepto? ¿Vos jugás 10 goles? Qué sé yo, no me gusta hablar de mí, no me gusta decir soy bueno, juego bien o tengo tanto, pero creo que en los partidos clave pude demostrar que estaba a la altura de los partidos y creo que me sentí cómodo en la cancha. Creo que eso habla de que en un partido tan importante sentirte cómodo y sentirte que le estás peleando de igual a igual a equipos de primera, creo que demuestra que estás jugando bien. Más allá de lo que vos digas que es una posición difícil para uno mismo decir, seguramente mucha gente te dirá eso, ¿no? Y sentirás el reconocimiento de la gente que te debe. Sí, obviamente me lo dicen muchos conocidos y muchos amigos, pero bueno, yo sé que también tienen un afecto especial por mí, por eso tampoco a veces hay que engañarse, pero bueno, cuando de repente que yo abrís, lees revistas, lees Click Polo, lees La Nación, como que te das un poco de manija que por ahí no te lo dicen solo tus conocidos, sino que te lo dice más gente. Hablaste de goles, hiciste 36 en el torneo, sí. Es un promedio de 12 por partido, o sea, más allá de jugar bien, seguramente en tu vida te imaginaste hacer tantos goles. No estaba acostumbrado, justo me reía porque hace
bueno, hace un par de años que entreno con una persona llamada Juan Tedesco y bueno, siempre nos poníamos metas antes de los partidos y todo, y me acuerdo que las metas hace 3, 4 años, obviamente que tenía que hacer un par de cosas, alguna era poner, no sé, meter 4 o 5 goles por partido, y hoy tirando los penales te das cuenta que estás, no sé, en 10, 12 goles por partido, pero bueno, mucho es mérito de los penales y mucho mérito también del equipo, ¿no? Que el equipo juega para vos, te pasa mucho más la pelota y tenés más protagonismo. Hablando del equipo, 2016, ¿se hablaron algo? No, nada, teníamos la cabeza puesta en tratar de terminar Palermo lo mejor posible. Son partidos muy difíciles que si estás pensando en otra cosa creo que no te hacen jugar bien, entonces teníamos la mente puesta en jugar los partidos, ir partido a partido, y bueno, ahora tenemos suficiente tiempo para ver qué es lo mejor para el futuro, para Alegría. Dos preguntas en la misma, pero variamos la cantidad de personas. Balance personal y balance colectivo de Magual y tuyo esta temporada. Sí, yo creo que el balance es positivo, siempre lo mío grupal, más allá de siempre quedarte con algo personal, de cosas bien y cosas a mejorar, siempre cosas bien y cosas a mejorar. Balance grupal, la verdad que fue una temporada, la pasé bárbaro, me veo mejor en Hurlingham que en Palermo. Palermo es difícil, venimos jugando, repitiendo el 25 de septiembre, agarramos los caballos muy temprano. No es una frase, viste, repetida o trillada, es la verdad. Todos los equipos nos pasa esto, pero bueno, así es el fixture, así es como están puestas las fechas y por suerte clasificamos, que era el objetivo. Y bueno, lógicamente nos queda un poquito de sabor amargo por querer andar mejor acá, pero son todos grandes organizaciones y se nota, al final se nota, es la verdad. Todo el torneo, vos sos uno de los revelaciones, ¿no? Jugaste de vuelta muy bien, tal vez por encima de tu handicap. Sí, eso yo la verdad que no te lo puedo decir, eso lo puede decir, no sé, alguien que opine de afuera. Te repito, yo me hicieron sentir muy bien mis compañeros, y cuando te sentís cómodo, lo mismo pasó el año pasado. O sea que, viste, cuando te sentís cómodo empezás a jugar mejor, me sentí bien de caballos, siento que se puede mejorar, que hay cosas por mejorar. Para algunos jugás 8.49, para otros jugás 8.51. ¿Para vos? No, yo ¿sabes qué? Vivo día a día y trato de ponerle mucha garra en lo que hago y ojalá se pueda seguir subiendo, bienvenido sea, y es lo que apunto a cada día ser mejor. Bien. 2016, ¿cómo viene? Fuera de Argentina y en Argentina. Me voy a Chile el martes a jugar, después voy a Dominicana, enero, febrero y marzo, y bueno, nada, después no sé. Y acá no sé todavía, tenemos que charlar un poco a qué va a pasar. Pero la verdad que no hemos organizado nada, ¿viste? Estamos muy enfocados en esto, en hoy, en mañana, ¿viste? Terminó. Ahora me imagino que nos juntaremos en unos días, charlaremos. Seguís con tu American Tour, porque el año pasado hiciste Brasil, Colombia, Chile, Dominicana, sí. País, vas tachando. Sí, ¿sabes qué pasa? Que el trabajo va cambiando, como te dije otra vez, bienvenidos al trabajo, así que donde me vayan llamando voy a seguir yendo. Bueno, eso, Luis Suárez está jugando muy bien al fútbol y vos muy bien al polo. ¿Quién está jugando mejor de los dos? Luis Suárez está jugando muy bien. ¿Sí? Luis Suárez está jugando muy bien, no. La verdad que contento, muy contento de haber llegado a una nueva final. Y qué sé yo, Luis Suárez
es un poquito más habilidoso que yo, capaz. Sí. Pero es perro de casa también, así que no, en algo nos parecemos. Y que son orgullos uruguayos, ¿no? El país. Él es un poquito más grande que yo, me parece. Pero nada, muy contento, la verdad que disfruto mucho con él cuando juega el fin de semana con el Barcelona, no me pierdo ni un partido, así que muy contento de tenerlo de nuestro lado. Recién dijiste antes de la nota algo muy interesante, dijiste, ganamos por no muchos goles, la gente dice, ¿qué pasó? Claro. Bueno, no siempre se golea. Exactamente, yo creo que estamos jugando un Palermo que me parece que el otro día por ahí nosotros la verdad que no jugamos bien y la Alegría tuvo un buen partido, pero la Aguada viene jugando un Palermo muy bueno, muy sólido, que viene jugando bien al polo y viene jugando con mucha confianza. Nosotros veníamos de un partido regular y creo que hoy el equipo jugó bastante bien. La verdad que me voy contento porque jugamos bastante bien al polo, por ahí hace falta alguna cosita, pero jugamos bien al polo y pudimos sacar esa diferencia de 3-4 goles y la mantuvimos, se nos acercaban por 2 en un momento, pero bien. Bueno, jugando bien o jugando mal, otra final. Exactamente. 2 partidos ganados, van por otra triple corona. Exactamente, no es cosa chica. Si estaríamos jugando mal, por ahí estos equipos te ganan seguro, así que, como te digo, muy contento de haber llegado a una nueva final de Palermo, que es la copa más importante que nosotros, es en el día que queremos estar. Y bueno, tenemos el bonus ese que venimos ganando las otras 2 copas, así que ojalá que sigamos ganando un partidito más. Hablando con tus compañeros, la pregunta era, ¿te acostumbras a ganar o cada partido que ganás es sorpresa y lo tomás? No, tenés que disfrutar porque cada partido que ganás es un partido más. Y no, hoy en día la cosa no está fácil, por ahí para todo el mundo afuera piensa que a lo mejor la Delfina gana un partido y uno más, pero no, uno sale contento de que la caballada anduvo bien, de que el equipo anduvo bien, de disfrutar de Palermo, que hay que dar gracias que podemos estar jugando en este lugar y yo cada vez que entro en la cancha, uno de Palermo, disfruto y miro la tribuna y me gusta, agradezco. Bien. Tus compañeros son muy humildes, ninguno se atrevió a decir que ustedes son favoritos, pero por historia son favoritos. ¿Vos te animás a decirlo? Sí, yo creo que somos favoritos, ¿no? Me parece que sí. Para lo que vieja. Es para Uruguay. No sé si somos favoritos, no. Pero recién dijiste que sí. Pero el equipo viene ganando, así que hay que bancársela y hay que ganar. Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010. Cumpliendo un objetivo, llegando a Luján. Rubencito, Gordito, doctor. Hoy, te digo sinceramente, me motiva ganar el Abierto de Palermo. A saludar, a entrar a una cancha, a saludar, a preguntar cómo está tu hermana, cómo está tu papá, cualquier cosa. ¿Cómo te llamas? Simón Borcel.
Simón Porcel. ¿Qué estás haciendo hoy acá? Voy a jugar al polo. ¿Vas a jugar al polo? ¿Sos bueno Sí. jugando al polo? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? 6. ¿Tenés el mejor casco de todos los que están acá? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Qué tiene el casco tuyo atrás? El escudo de Vélez. ¿Te animás a mostrarlo? Sí. Dale, mostralo ahí, la cámara. A ver, ¿sos muy hincha de Vélez? Sí. Pero ahora mira para adelante. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿quién te hizo de Vélez? Mi papá. ¿Qué te gustaría más, ganar el torneo de acá o que Vélez salga campeón? Que Vélez haga campeón. Bueno, María, estamos en la Dolfina, la Diamantitos. ¿Qué significa para vos organizar este torneo? Me encanta porque me fascinan los chicos y creo que sabés que me encanta el polo, así que es un buen conjunto y año a año ha crecido, así que está bueno. Eso, hablame del crecimiento del torneo. ¿Hace cuánto estás organizando vos el torneo? Hace 7 años lo hacemos. Arranqué haciéndolo con Adolfito en realidad y no ha crecido en cantidad de chicos porque tampoco es algo que yo creo que cuando haces tanto más es como muy difícil de organizar, más que son chicos y por ahí la atención es menor que una persona grande, entonces teniendo la cantidad de chicos, 150, 160 chicos, más o menos estamos bien. Bien. Es mucho, digamos, es un montón para organizarlos y está bien. Bien. Igual hay que meter 150 chicos en un día de polo, organizarlo, debe ser difícil. Es difícil, pero la verdad que el día antes del torneo todos los años pregunto para qué lo hago. Porque tengo la cabeza así, los pelos así. El día después la satisfacción es divina. Tengo mi escuelita acá en la Dolfina, hay varios chicos de mi escuela que juegan. Entonces la verdad es que está buenísimo. O sea, lo que me queda del torneo es muy lindo. Y habrás visto el nivel crecer en estos 7 años. Sí, impresionante. ¿No? Impresionante cómo juegan los chicos, impresionante. Este año pusimos la categoría mini como categoría, como equipos armados. Antes la hacíamos siempre, juntábamos nosotros la gente acá. Y nada, es impresionante cómo juegan los chicos ya de 7 años, 8 años. Impresionante cómo ha crecido. ¿Cómo imaginas el torneo de acá a 5 años? ¿Cómo me lo imagino? No sé, la verdad es que todos los años trato de que tengan, aparte de lo que es deportivamente hablando, que esté bueno, siempre trato de agregarles un plus de educación o de ser persona. Este año hicimos hincapié en el respeto, tuvimos la charla con Pelón, que creo que estuvo re buena. Nada, siempre trato de ponerles algo diferente, aparte de ser un torneo de polo como cualquier otro, siempre trato de pensar algo que a mí me gustaría como chico. Tengo un niño interior muy grande y siempre me imagino yo en los zapatos de los chicos, entonces trato siempre de agregarles un plus de algo que sume, ¿no? Bueno, Gallego, esta nota empieza al revés. Nos viste, dijiste, yo quiero hablar con ustedes. Así que ahí está la cámara, habla. No, primero agradecerle a todo este grupo de gente, este equipo. La verdad que hay una unión, es impresionante cómo se disfruta todos los partidos, siempre es una alegría y bueno, agradecerle a los peticeros, personal trainer, veterinario, herrero, a la familia, que la verdad que tanto la familia de cada uno de los jugadores no paran de apoyarnos, así que agradecerles a todos. Bueno, este logro no es nuestro, sino que es de todos. Pasó el minuto de agradecimiento. Bien, ahora ¿qué más querés decir? No, creo que estamos con el equipo, la verdad que estamos felices de haber hecho la campaña que hicimos. Creo que, bueno, si uno se pone a evaluar, el único partido que perdimos el handicap fue el primero contra la Dolfina, pero jugando bien, la verdad que ese día jugamos bien. Después todos los otros partidos ganamos el handicap. En Hurlingham ganamos un partido, quedamos segundos en la zona empatado, un triple empate. Hoy quedamos tercero en la zona, ganándole un equipo de 33 goles. No sé, creo que este equipo se merece entrar el año que viene derecho al abierto, ¿no?
Bien. O sea que acaba de terminar una gran victoria de Washington, pero ustedes ya estaban pensando el año que viene, porque ustedes jugaron para eso, para no jugar más clasificación. Totalmente. Yo creo que merecemos, este equipo se merece seguir. Y la verdad que hoy ganamos un partido estando en desventaja, arrancando la clasificación, repitiendo los caballos en la clasificación. Hoy llegamos, la verdad, con menos caballo. De mi parte yo rompí 5, la clasificación es dura, para mí está bien, no sé qué otro sistema está que sea mejor, pero es doble mérito este triunfo de hoy, ¿no? Bueno, ponete contento, vamos a cambiar el clima. Primero, sacá la lengua. Está sana, ya está bien. Y hoy con el Fernet que voy a tomar, lo cicatrizo todo. Bien. No, el partido anterior me pegaron me mordí la lengua, pero estoy bien. ¿Está bien? Estoy bien para tomar hoy en la noche. Bueno, bien. Y le quiero pedir perdón a mi mujer, porque hoy en la noche voy a hacer demasiados papelones y para que ya le voy anticipando. Ya le voy pidiendo perdón de antemano. Bueno, pará, escuchá. ¿Vos qué handicap tenés hoy? ¿8.49 o 8.51? Porque el 8 ya lo tenés, ¿no? No sé. Bueno, eso no va a depender de mí, pero creo que este equipo se merece mucho más handicap del que tiene. Bien. ¿Este es el momento más feliz en tu vida polística? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Estás emocionado? Ahora voy a llorar en un rato. Se llegó a la final. Hoy empieza un capítulo nuevo. Porque todos sabemos los particulares que son las finales de Palermo. El equipo está bien, está bárbaro. Pero como te dije antes, hoy se cerró un capítulo que fue llegar hasta la final de Palermo. Para mí, y a partir de hoy se abre otro que dura una semana. Que vamos a ver qué final tiene, ¿no? Bien, y antes de llegar al capítulo al final, ¿cuánto importa haber llegado bastante bien en el juego como llegó la Ortina desde la final de Hurlingham hasta ahora? Creo que lo importante es cómo llegaron los caballos, cómo llegó el equipo. Creo que hoy por hoy, si me decís quién es el favorito, el que juegue mejor el capítulo que estamos hablando. No creo que de cómo llegar a la final sirva de mucho, te soy sincero. Pero me gusta cómo está el equipo, me gusta la actitud que tiene, me gusta cómo están los caballos. O sea, sí, yo tengo mucha confianza. Bien. Es inevitable referirse a la final de Hurlingham, ¿sí? ¿Vos pensás que si se da de vuelta a esa final, el Ertina gana? ¿Que no va a perder de vuelta un partido así? Es muy difícil saberlo, Yo creo que el partido, no sé si lo perdió la Argentina, tanto como que lo ganó la Dolfina. La Dolfina Leo jugó un cháquer excelente, supo mantenerse sin su mejor juego a tiro. Y bueno, el último cháquer salieron a todo nada, le salieron las cosas bien y ganaron. O sea, yo no sé si el Artina perdió esa final tanto como que la Dolfina la ganó. Pero poco sirve eso hoy. Creo que no hay que olvidarse que los errores en los últimos cháquers se cometen, que no se puede salir a jugar un cháquer a dejar que el reloj corra, sino que hay que jugarlo, hay que defenderlo. Y creo que eso sí es algo que vamos a tener que hacer, si Dios quiere, y llegamos al último cháquer como llegamos a la final de Hurlingham, tendré que recordarles, que es básicamente lo que yo he hecho durante toda la temporada, recordarles cuáles son las cosas que nos planteamos ante cada partido. Eso, la última. Suponer que estamos séptimo cháquer de Palermo, el Ertina jugando bien, 2 goles arriba, igual que en Hurlingham. ¿Qué le decís? Salgamos a jugar el cháquer, salgamos a cada jugada, no metamos en la cancha y pretender que nos den la copa. Hay que jugar los últimos cháquer como si fuésemos 0-0. ¡Bolsa!
¡Vamos, cacosos! Bueno, Edu, estás con bronca porque perdieron. ¿Cuál es el balance igual general de la temporada, si podés hacerlo en este momento? El balance de la temporada es difícil porque bueno, todo el mundo sabe lo que nos pasó. Jugamos 2 prácticas juntos y 3 partidos. Eso fue toda nuestra temporada juntos como equipo. Por suerte ganamos los partidos que teníamos que ganar y la verdad que este partido por unos chakers estuvimos bien. Lo que te falta cuando no tenés rodaje como equipo, que algunos chakers nos dormimos. Y después la temporada me da la verdad que una sensación muy amarga por el manejo de la asociación de polo. Nosotros tuvimos un problema en el jockey en un partido específico que para mí se equivocaron los referees, hubo error de los referees y bueno, por ahí nuestro también, de Ferrari y de Daniel Boudou. Un error que con alegría. Con la alegría. Y la verdad que primer partido de Palermo, Ferrari de referee. Segundo partido de Palermo, Boudou de referee. Y tercer partido de referee de Palermo, Ferrari de referee. Lo único que digo es que por ahí podrían haber evitado esta temporada, dejarla pasar por el problema que tuvimos, podrían haberla dejado pasar y podrían haber puesto otro referee, nada más que no como que te sentís buscado, ¿viste? Te sentís prepoteado de entrada, ya entras a la cancha mal, nada más es lo único que digo. Es como el fútbol, ¿no? Cuando en el fútbol hay un problema con un referee, tratan de sacarlo de ese equipo. Por lo menos no sacarlo, por lo menos, o dejarlo pasar un tiempo sin que haga, ¿no? Bueno, es lo único que pedía yo, que por ahí una temporada sin que nos hagan de referee, que pasen frío en las aguas, que esté todo bien, ¿no? Como que te lo ponen para correctivo, ¿no? Eso es lo único la única amargura que tengo. No quise decirlo en el primer partido de Palermo, no quise decirlo después del segundo partido de Palermo, porque indudablemente había algo que me lo estaban haciendo a propósito y dije, bueno, lo voy a dejar pasar. Nunca pensé que hoy me iban a hacer de vuelta, nunca lo pensé. Bien, más allá de ese detalle, en el partido hoy tal vez te queda la bronca porque en un momento se enchufaron y estuvieron a 2 cerca al final como para... Estuvimos a 2 en el séptimo, después en una mala suerte que volviendo al throw nos meten un gol de throw y se ponen a 3 de vuelta. Después en el principio del octavo salimos en el throw y ganamos el throw y nosotros. Faulazo clarísimo de Facundo, contraataque de vuelta, la tira Cubi así para irse para el arco y Facundo hace track, un foul en la cara de Cubi y ya está, ahí ya se terminó el partido. O sea, a veces es así, a veces se puede ganar y bueno, pero está bien, todo el mundo quiere ver la final de la Dolfina y ahí la tienen. Bien, vos, más allá del equipo, bueno, ¿cómo catalogás tu temporada, en lo personal? Como te digo, muy difícil catalogar. Yo creo que por suerte me rindieron muy bien los caballos, me sentí muy bien físicamente, pero bueno, jugué algunos partidos de 2, algunos partidos de 3, es difícil, fue una temporada difícil, como la catalogo, una temporada muy difícil, pero bueno, al final creo que hoy jugamos un partido aceptable y le dimos pelea y está bueno saber que en caballos estamos ahí, el nivel de los caballos los tenemos, estamos por ahí un escalón más arriba que los otros y más cerca de la Dolfina y de la Ertina. Bien, ¿es temprano para hablar de 2016 o ya tenés alguna idea? No hablamos nada, no dijimos nada, la verdad que no hablamos nada, todavía no hablamos ni me tengo que sentar a hablar, la verdad que primero con Camilo, que es mi socio en todo esto y después veremos, pero vamos a ver qué pasa. Se dejó pasar un año de lo de Jabo y ahora la verdad que no tocamos el tema en toda la temporada, ni quisimos, y la verdad que por respeto a nuestros compañeros y por respeto a todo el mundo creo que ahora podemos sentarnos a hablar, pero la verdad que no hablamos nada, todavía no hablamos nada. ¿Y puede ser otra cosa? Sí. No, y la verdad que un placer los compañeros, Sebastián, el profesionalismo que le puso, la garra que le puso para llegar de vuelta acá, con todo lo que le pasó, pobre. Y Cubi, un crack total también, tiene un futuro enorme, si sigue así, porque le pone mucha garra a cada partido y afuera de la cancha se mata. Así que un placer. ¿Hay chance de que jueguen los 4 juntos el año que viene? ¿Los que jugamos hoy en la cancha? No, los 4 hermanos.
no sé, sí, chances hay, te prometo que no nos sentamos a hablar. No, está bien, como tu respuesta fue, pasó un año de lo de Javo. No, está bien, por eso, pero fue lo que se habló el año pasado, que todo el mundo nos ponía presión para que juguemos juntos, y la verdad que queríamos dejar pasar un año y que cada uno tuvo su momento de pasarlo. Fue así, tuvo su forma, Miguel no jugó. Y bueno, cada uno lo pudo pasar y bueno, hay que ver ahora cómo estamos, pero No es un sí, no es un no. No, indudablemente lo vamos a hablar, lo hablamos el año pasado y lo vamos a volver a hablar este año, pero te prometo que no lo hablamos todavía, no nos sentamos a hablar del tema, como te digo, por respeto a nuestros compañeros que están hoy con nosotros. Creo que le pusimos primero que poner toda la garra en el equipo que estás y después, bueno, cuando se termina, porque por ahí, ayer estuvieron cerca y hoy estuvimos cerca, por ahí se daba, ¿no? Soy Sebastián Merlos y este es mi chiste para Click Polo. Son los 5 milagros de la mujer. Puede dar a luz sin electricidad, puede dar luz sin electricidad, puede dar leche sin comer pasto, puede mojarse sin tocar el agua, puede sangrar sin lastimarse y sobre todas las cosas puede romper los huevos sin tocarlos.